Dios. Gloria a Dios. Vamos a empezar. Decimos tu vida. Sabemos que Dios está obrando en cada hogar, en cada familia. Sabemos que Él está moviéndose, dice la palabra, en este lugar, en este momento. Su Espíritu Santo está saturando nuestra casa, nuestra familia, saturando nuestro corazón, llenándonos todo el tiempo de Él. ¿Y sabes cómo nos damos cuenta cuando Dios habita en un lugar? Porque hay gozo, porque hay libertad, hay paz, hay libertad absoluta en medio de su presencia. Por eso nos damos cuenta que la presencia de Dios se manifiesta y es presente en cada lugar. Cuando la gloria postrera de Dios, que es ahora la presente, llega, la gloria postrera, estamos hablando de la Biblia. La Biblia fue escrita hace más de 2000 años, ¿verdad? Ahí. ¿Y qué crees? La gloria postrera es esta gloria. Estamos viviendo un tiempo de gloria, de bendición, de gracia. Y esa gracia está recayendo sobre las familias, sobre los hogares, sobre las comunidades, sobre los estados, los países, las naciones. Y la palabra de Dios se está cumpliendo todo el tiempo. Una a una, la palabra de Dios se cumple. Y eso es una bendición. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí para hablar buenas noticias, para hablar la palabra de Dios. Lo que realmente es una buena noticia. Si tú quieres escuchar una buena noticia, tienes que ir a la Biblia. Si tú quieres encontrar respuestas a preguntas, tienes que ir a la Biblia. Si tú quieres entender qué es lo que está sucediendo, tienes que ir a la Biblia. La Biblia es el manual de la vida. Es el manual de vida para nosotros, en el cual nosotros encontramos cómo hemos de vivir, cómo hemos de tomar decisiones, cómo caminar y cómo pararnos ante las situaciones que enfrentamos cada día. Todos los días, hombres y mujeres, somos desafiados y tenemos que tomar decisiones constantes que desafían aún inclusive nuestra fe, nuestra postura delante del trono de gracia. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo tiene un plan estratégico y quiere distraer a su iglesia. Quiere distraer a aquellos que están en la presencia de Dios. Quiere alejarlos de su propósito. Quiere hacerles pensar que Dios ya se fue. Y te quiero decir algo. Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Dios sigue obrando con poder. Dios sigue llenando, ¿verdad?, de su presencia a hombres y mujeres, a niños, jóvenes, ancianos. Él no ha cambiado. Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Y esa es una promesa que Él hizo. Y dijo a sus discípulos, Jesús, que Él se iba a ir, pero que iba a enviar a un consolador. Iba a enviar a alguien en su lugar. Él estaba hablando naturalmente del Espíritu Santo. Y cuando Jesús se refiere al Espíritu Santo, se refiere a que en este lugar, en la tierra donde vivimos, a causa del Espíritu Santo, nosotros íbamos a tener paz en nuestros corazones. A causa del Espíritu Santo iba a haber esperanza en los hombres. A causa del Espíritu Santo iba a haber entendimiento y revelación. A causa del Espíritu Santo hay milagros, porque Dios opera a través de su Santo Espíritu, y tu fe provoca milagros. Tu fe provoca y desafía las leyes de la naturaleza, las leyes de la gravedad, las leyes médicas de la medicina, y tu fe provoca resultados todo el tiempo. Es por tu fe. Y hoy vamos a ver el amor. Vamos a hablar sobre el amor. El amor tiene que ver mucho con la fe. El amor tiene mucho que ver con la fe. No puede haber fe sin amor. No puede haber amor sin fe. ¿Sabes? Dice la palabra, y quiero que vayamos entrando a las Escrituras. No sin antes recordarte que todos los domingos tenemos nuestro servicio a las 12 del mediodía. Y en esta semana abriré un espacio en las noches para tomar un tiempo para orar específicamente por las personas, por cada necesidad, por cada persona y familiar,
me daría mucho gusto recibir mensajes. Si tú tienes ahí peticiones de oración, por favor escríbeme. Vamos a tomar un tiempo para orar a partir de esta semana y vamos a tener pasajes bíblicos preciosos que nos van a enseñar qué es lo que Dios quiere para nosotros en la salud, qué es lo que Dios quiere para nosotros en la salvación, qué es lo que Dios quiere para nuestra familia, para nuestros trabajos, qué es lo que Dios quiere para nuestro matrimonio. Veremos pasajes increíbles donde Dios manifiesta su voluntad y tomaremos estas palabras y oraremos en el nombre de Jesús y te enseñaremos a orar para que entendamos que a Dios le gusta más que repetir, que tú repitas cosas, que charles con Él, que platiques con Él, así como platicas con tu mejor amigo, con tu hermano, con tu papá. Él espera una conversación así, natural, porque Él es Dios. Él conoce cómo eres, Él sabe lo que piensas, inclusive lo que le vas a pedir antes de que se lo pidas. Así es Dios. Y también quiero comentarte que seguimos dando gracias a Dios por los diezmos, por las ofrendas. ¿Sabes? Este tiempo de pandemia no te puede detener a dar. Este tiempo de pandemia no puede frenar ese espíritu dador que Dios puso en ti. Hay formas de hacer llegar tu diezmo, tu ofrenda, tu sobre, de entregar tus primicias, de hacer lo que Dios te dijo que tienes que hacer. Queremos pedirte que esto no sea una limitante, que tú te mantengas firme y que tú sigas dando, sigas diezmando. Seguiremos orando por ti, seguiremos orando por tus ofrendas, por tus diezmos, porque Dios ama al dador alegre. Yo quiero que cuando tú vas a dar, siempre des con alegría. Nunca retengas ahí lo que Dios está haciendo. Amén. Porque cuando tú retienes esta parte, entonces también estás bloqueando, estás deteniendo tu bendición, estás bloqueando, ¿verdad?, lo que espiritualmente sucede cuando nosotros damos. Cuando tú das, cuando tú ofrendas, cuando tú compartes de lo que tienes, estás multiplicando de manera asombrosa lo que Dios te ha dado. Porque no es por vista, sino es por fe. Aleluya. Entonces, quiero invitarte a que sigas dando, a que sigas diezmando. Es por medio de ello que nosotros también podemos, pues, obtener, ¿verdad?, ese recurso para poder llevar a las comunidades y compartir con la gente y ser más eficientes y para poder llegar mucho más lugares. Aleluya. Y pues bueno, también quiero comentarte que el día de hoy vamos a hablar es por amor. ¿Sabes? Todo lo que está sucediendo hoy es por amor. ¿Quién iba a decir que esta pandemia, que esta situación financiera, que esto que está sucediendo y que nuestros ojos ven, es por amor? Suena incongruente, ¿verdad? Que todo lo que está sucediendo, que no nos checa, que no nos cuadra, es por amor. Me viene a la mente una mamá que regaña a sus hijos por algo que están haciendo mal. Es por amor que los corrige. Es por amor que los lleva a ese lugar seguro. Es por amor. Y quiero que vayas conmigo a la palabra y que nos adentremos en su palabra. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo. ¿Sabes? Quiero decirte algo especial en este día. Dios ama al mundo. Dios ama a la gente de este mundo. Dios te ama a ti. Dios tiene en su corazón y en su mente tu vida. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu palabra, Señor, nos enseñe, nos revele lo que ha de venir, lo que ha de ser, lo que ha de acontecer todo el tiempo, Señor. Que tu escritura, Padre, traiga entendimiento, paz y revelación a nuestros corazones. Pon en mis palabras, pon en mis labios, Señor, tus palabras. Tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos comentando de que todo lo que nos rodea el día de hoy
es por amor. Sucede por amor. Y vamos a entender aquí. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vamos a continuar al 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sabes? Cuando Dios manda a su Hijo Jesús, lo envía con un propósito. Lo envía con el propósito de salvar a sus hijos, de restaurar a sus hijos, de amar a sus hijos y de demostrarles el amor a sus hijos. Aleluya. Dios quiere demostrarte que te ama. Dios te ama. Jesús es el instrumento, ¿verdad?, que Dios usa para demostrar que te ama. Y por medio de una acción de dar a su Hijo, Él está diciéndote que te ama. No sé en qué situación te encuentres el día de hoy. No sé qué está aconteciendo en tu vida el día de hoy. Pero lo que sí te quiero decir es que Dios te ama. Él te necesita. El mundo está esperando personas como tú. Porque Dios te puso en este mundo. Lo que tú sabes hacer, lo que tú eres, lo que tú haces todo el tiempo, debe de glorificar a Dios. Que nada te distraiga del plan de Dios. ¿Sabes? En este mundo hay muchos matadores de sueños. Matadores de sueños son aquellos que lo que hacen es desviar el propósito de los hombres para que los hombres no pongan sus ojos en Jesús. ¿Sabes? Yo no necesito haber estado en el momento en el que Dios envió a Jesús. Yo creo que Él lo envió. Yo sé que Jesús estuvo en la tierra, que Jesús murió en la cruz por mí. Yo sé y confío, creo que Jesús se levantó de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. La pregunta es, ¿tú qué crees? ¿Crees que el único propósito de Jesús era salvarte? Parece que no, ¿verdad? El propósito de Jesús, en efecto, era salvarte, era restaurar tu vida, era cambiarte, era redimirte, ¿verdad? Pero aparte de ello, el propósito continuaba. El propósito era para que tú fueras y compartieras de ese amor. Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿qué estás haciendo el día de hoy con la gente que está necesitando? ¿Has estado hablándole a personas para orar por ellas? ¿Has encargado de que las personas que te rodean reciban a Jesús? No solamente el amor de Dios es para ti, ¿sabes? Es para ti, pero también tienes que ir y llevar este mensaje a personas que no lo conocen. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nos convertimos en embajadores del reino. Somos enviados, somos como los apóstoles, somos enviados a hacer discípulos, a llevar a otros a los pies de Jesús. Por eso no nos podemos quedar cortos. En esta semana me da alegría que aún que no podemos tener contacto con mucha gente, ¿verdad? Pero mucha gente me ha estado hablando por teléfono y muchas personas han recibido a Jesús en sus corazones, aún por teléfono. ¿Sabes? Esta pandemia no puede frenar a un hijo de Dios. El propósito de Dios no puede ser frenado por una enfermedad, no puede ser frenado por una situación financiera, no puede ser frenado por una familia. El propósito de Dios va a continuar, va a seguir su curso. Aleluya. Y vamos al versículo 18, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ojo, porque sus obras eran malas. El mundo aman más las tinieblas, aman más las obras de la carne, aman más las lujurias y los deseos, aman más las cosas que ven que las que no ven. ¿Sabes?
¿Cuántas hemos visto y conocemos personas que trabajan tanto, que forman, que construyen imperios, que elaboran grandes construcciones y en el momento, ¿verdad?, que Dios los llama a su presencia, en ese momento, ¿qué se llevan? ¿Qué se llevan? No se llevan absolutamente nada. El enemigo no respeta sexo, no respeta religión, no respeta estado civil, no respeta creencias. El enemigo no respeta posición financiera. El enemigo lo único que hace es robar, matar, destruir, traicionar a la gente y quitarles, despojarlos de todo y después matar su fe, asesinar su fe, desaparecer por completo la esperanza, el corazón, el amor de la gente. Dice la palabra, ya no hay más. El mundo que vive en tinieblas, ¿qué te puede ofrecer? Esta es una llamada de atención para ti que estás escuchando. Es tiempo de vivir en la luz admirable, de salir de las tinieblas y ser trasladados, como dice su palabra, a su luz admirable, a su presencia, donde hay plenitud de gozo. Amén. Y continuamos con la escritura en el versículo 20 y dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La gente, ¿verdad?, que está haciendo lo malo, va a seguir haciendo lo malo, no se va a acercar a la luz, porque sabe que mientras están en tinieblas, pueden hacer lo que quieran, pero un día, dice la palabra, serán expuestos a la luz. Un día serán ahí, colocados en un lugar donde todos lo verán, y verán que hicieron el mal, y verán que se comportaron mal. Y yo me imagino, cuando Dios envía a su Hijo unigénito, Jesús, yo me imagino que lo envió porque vio tanto desastre, tanto caos, tanta confusión, gente que ya no tenía fe, gente que perdía la esperanza, gente que estaba volteándose unos contra otros. Dice, yo no puedo ver a mis hijos así, yo no puedo ver a mis pequeños de esta manera. Tengo que enviar a mi Hijo unigénito a Jesucristo para que por medio de Él se acerquen a mí. Este es el tiempo, ¿verdad? Y la palabra nos enseña esto, que todo, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Va a haber gente que va a seguir haciendo lo malo. Y aunque tú llegues y prediques, aunque tú llegues y enseñes, va a haber gente que te va a criticar, que te va a señalar, que te va a cerrar la puerta, que te va a juzgar por tu creencia, por tu fe. ¿Sabes? Está escrito, aborrece la luz, aborrece lo bueno. Pero, ¿sabes? Dice la palabra aquí en el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas sus obras y son hechas en Dios. Amén. ¿Sabes? Pero el que practica la verdad, tú tienes que practicar la verdad. Tienes que hablar con la verdad. Tienes que sincerarte delante de Dios. Tienes que abrir tu corazón. A veces ocultamos ahí lo que sentimos, lo que nos pasa. Dios no quiere que guardes esto ahí. No tiene sentido esconder lo que te pasa, lo que sientes, lo que deseas, los sueños que Dios puso en tu corazón, el ir y compartir. Hay veces que no compartimos por pena. ¿Qué van a decir de mí? Que yo soy cristiano, que soy el aleluyo. Que te voy a decir algo, hay tanta gente que tiene necesidad y estamos en un momento tan perfecto, pero en un momento tan perfecto, tan precioso, tan preciso, donde podemos llegar a la gente sin problemas. Sin problemas, porque hay un vacío en el corazón de la gente, porque hay una ausencia de Dios. Ya no les es suficiente creer en imágenes, no les es suficiente hacer rituales, no les es suficiente pagar para que algo suceda. Necesitan algo más. Es un vacío que nada ni nadie puede llenar. Es la presencia de Dios en el corazón de los hombres. Y cuando esta presencia llega a los hombres, el enemigo se tiene que ir. Las tinieblas tienen que salir. Todo lo malo tiene que ser echado fuera, porque la luz ha llegado a ese lugar. ¿Sabes? Una vez escuché a un predicador que decía que las tinieblas, ¿verdad?, no es más que la ausencia de la luz, porque las tinieblas no existen.
Las tinieblas dicen que es la ausencia de la luz. Porque cuando la luz llega, las tinieblas se van. Y eso es increíble. Porque me recuerda en el libro de Génesis cuando dice que el mundo estaba oscuro, estaba vacío, estaba desordenado. Pero dice el Señor que una vez que Él se percató de ello, dice, hágase la luz. Y ¡prum! Las tinieblas no tenían para dónde estar. Se tuvieron que ir, la oscuridad se tuvo que ir. Y dice que separó la luz de las tinieblas. Así de sencillo. Entonces, por eso tenemos que entender que nosotros somos llamados a permanecer en la luz. Adán y Eva no fueron colocados en tinieblas, no fueron colocados en obscuridad, no fueron colocados ahí en donde nadie los veía. Fueron colocados en un lugar de luz, fueron colocados en donde estaba la presencia de Dios, y donde estaba la presencia de Dios había milagros. Fueron alimentados de una manera impresionante. No tenían que hacer nada, todo lo tenían a la mano. Y por eso cuando estamos en la presencia de Dios, todo se nos facilita. Hacemos nuestra labor y todo se nos facilita. Aleluya. Quiero que vayas conmigo a otra escritura. Y esto es por fe. Porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ojo, hay una clave, para que todo aquel que en Él cree, no nada más lo envió por enviarlo, lo envió para que todo el que creyere. Y vamos a hablar un poquito sobre la fe. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo o texto 4, dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sabes? Dios ve en ti justicia. Y ve en ti justicia porque tienes fe. Amén. Mas el justo por su fe vivirá. Dios quiere que tú seas justificado. Y la manera de justificarte es por medio de tu fe. Cuando tú crees en la obra de Jesucristo, te vuelves justo. Cuando tú crees en la obra redentora de Jesucristo, eres justo, eres justificado juntamente con Cristo. Ya no estás en pecado, ya no estás en enfermedad, ya no estás en muerte, ya no estás ahí en pobreza, porque tu justicia te pone en un lugar diferente, te pone en una plataforma completamente distinta, a salvo, en un lugar donde no te puede hacer daño el enemigo. Porque dice la palabra, el justo por su fe vivirá. ¿Sabes? En ti Dios puso una fe impresionante. En ti Dios puso un espíritu de fe impresionante. Y por eso podemos ver en las Escrituras que tu fe debe de estar en el lugar correcto, en Dios. No en otra cosa, solo en Dios. Amén. Entonces, cuando vamos nosotros a las Escrituras, podemos ver que la palabra de Dios es verdad. ¿Sí o no? Sí. Amén. Pues vamos al libro de Romanos 4, versículo 3. Creo que sí. Es increíble cómo cuando nosotros nos movemos en la fe, cosas suceden, milagros suceden, señales ocurren. Cuando no estamos en la fe, estamos abriendo nuestras puertas de lado a lado para que Dios haga cosas en nuestras vidas, para que llegue la provisión, para que mejore tu salud, para que entiendas lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Cuando hay fe, es como abrir el portón así de par en par para que Dios haga lo que tiene que hacer. Porque en un lugar donde hay fe, Dios puede manifestar su gloria sin problemas. Pero hemos visto también lugares y personas en los que la fe nada más no llegaba, ¿verdad? Nada más las personas no tenían fe y vivían un estilo de vida religioso. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente religiosa? Gente que tiene que hacer ciertos rituales, gente que tiene que ir a cierto lugar para obtener algo, gente que dice, si no hago esto me va a ir mal. Sí, eso no se debe de hacer, dice la Biblia, eso es del diablo, no comas aquello, no hagas esto, no hagas lo otro, no te vistas así, no te peines, mira nada más qué greñas tienes, eso no es de Dios, ¿sabes? Esto es de gente religiosa que está buscando, ¿verdad?, problemas con Dios,
Porque aquellos que ponen contienda entre el hombre, ¿verdad? Y la fe, están separando. Quieren separar, y los religiosos pretenden separar, ¿verdad?, a Dios del hombre. Y por eso la religión a veces se vuelve tan pesada. Y tú te acercas a alguien y le quieres compartir y dice, no, a mí no me hables de Dios, no quiero saber nada, así estoy bien, y no, gracias. ¿Y sabes por qué? Porque su fe, su corazón está cerrado, no permiten que nada llegue ahí, y tú envías una palabra, ¿verdad? Y sus oídos, su mente, su fe, su ser, no escuchan, no entiende, no recibe, pero te voy a decir algo, su espíritu sí recibe. Y te voy a decir por qué sí recibe, porque después vuelven a ti y te preguntan, oye, ¿te acuerdas que me habías dicho algo de Dios? ¿Me puedes repetir qué pasó ahí? Entonces te das cuenta que su carne decía que no, pero su espíritu decía que sí. Entonces es importante que entendamos que la fe es poderosa, porque dice la palabra, de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en él cree, es importante que creamos que Dios envió a su Hijo y por medio de él nosotros somos salvos. Me encanta y doy gracias a Dios que aún en este tiempo de pandemia, aún en tiempos de dificultad, la gente se está acercando a Dios. Tú hablas con las personas y muchos de ellos están receptivos a recibir de Dios. Vamos conmigo aquí una vez más a la palabra en Romanos 4, ¿qué dije? 3. Versículo 3. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí o no? Creyó Abraham ¿a quién? A Dios. La pregunta el día de hoy de los 5,000 es, ¿le crees a Dios? Muchos creen en Dios, los demonios creen en Dios, pero la pregunta correcta sería, ¿le creen a Dios? No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Ojo, dice la palabra aquí claramente, creyó Abraham a Dios. No creyó Abraham en Dios, no. Creyó Abraham a Dios. Él creyó lo que Dios le había hablado, la promesa que le hizo, y por eso sucedió todo lo que sucedió. Y hoy somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, somos de real sacerdocio, ¿verdad? Somos llamados santos, justos, aleluya, apartados, santificados para su obra, aleluya, porque le creímos a Dios. El mundo cree en Dios. Es más, el mundo cree en dioses. Acuérdate de la historia de aquellos que tenían a sus dioses, sus baales. Todos fueron avergonzados delante del Dios de Isaías, de Elías. Fueron avergonzados de una manera increíble. Porque nosotros que le creemos a Dios, somos fuertes, somos poderosos, porque nada roba nuestra paz. Es cierto que van a venir cuestiones financieras terribles, enfermedades nuevas, caos sobre la tierra, nuevas leyes, y todo esto va a empezar a saturar los medios de comunicación, las redes sociales, las canciones, las películas que vemos. Y todos vamos a recibir tanta información de todos lugares que nuestra fe puede ser tentada. Y te voy a decir por qué puede ser tentada. Porque está escrito. Y quiero que vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo 24. Y aquí hay una palabra tan poderosa. Mateo, capítulo 24. Dice en el versículo capítulo 24, versículo 4. ¿Sale? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ojo, va a haber gente engañadora, va a haber un engañador. ¿Sabes? En el mundo hay un engañador. Jesús les advirtió aquí a ellos, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo,
y muchos engañarán. ¿Sabes? Este que va a venir y va a decir que es el Cristo va a engañar a muchos. Va a hacerle creer a muchos que Él es el Cristo. Ojo, porque vendrán muchos, dice aquí. Pero en el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sabes? Va a haber guerras. ¿Vas a seguir escuchando de problemas, de guerras, de conflictos entre naciones? Entonces, si la palabra dice que vendrán guerras, ¿qué te dice? Pero te pido aquí. Pero dice, pero mirad que no que os turbéis. No te distraigas. No te alarmes. No te preocupes de más. Que no caiga esta presión sobre tus hombros. Esta presión no te corresponde. No te turbes, no te alarmes, no te desesperes, no te angusties por todo esto que vas a ver. Vas a seguir mirando en este año y en el que viene cosas terribles, pero la palabra de Dios tiene una promesa para ti. Y dice, y quiero que vayamos continuando aquí, porque dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. No te alarmes, no es el fin. No es el fin. Aunque digan ahí, el fin ya va a tal fecha y para tal año, en el tal mes. ¿Sabes qué? No te alarmes. Si Dios dice que no es el fin, no es el fin. No te desesperes, no te alarmes. Amén. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Sabes? Dios tenía todo contemplado desde hace mucho tiempo. Y va a haber guerras, va a haber matanzas, va a haber cosas terribles, terremotos, hambres, ¿verdad? En diferentes lugares. Pero pon atención aquí, va a haber pestes. Las pestes tienen que ver con las enfermedades, tienen que ver con los virus, tienen que ver con las bacterias, tienen que ver con una desorganización tremenda en cuestiones ambientales. Va a haber cosas que decías, eso nunca lo habíamos visto, pero te repito, no te alarmes, no te turbes, dice la palabra. Dice después en el 8, dice, y todo esto será el principio de dolores. Todo esto que vamos a mirar y todo lo que estamos viendo el día de hoy es el principio de todo aquello que va a venir. Pero por eso Dios dice, necesito que estén en mí. Tú que estás escuchando este mensaje, es necesario que permanezcas en Dios, que permanezcas en su presencia, que estés alabando, dando gloria al Dios, al Rey Todopoderoso. Y dice aquí, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sabes? Va el enemigo a querer que el evangelio se detenga. Van a cerrarse iglesias, van a prohibir que se predique el evangelio. Y esto va a estar terrible. Pero te voy a decir algo. Hay promesas de victoria para ti y para mí. ¿Va a haber persecución? Sí. Pero yo te quiero decir, no te alarmes. No te alarmes. No te alarmes. Dios está con nosotros. Dios sigue haciendo milagros todo el tiempo. Y continúa la escritura, dice aquí. Muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es a lo que quería yo llegar. Muchos se enfriarán, muchos negarán a Jesús, muchos negarán su fe, muchos dejarán de creer, muchos dejarán de tener esperanza, muchos dejarán de tener amor. ¿Sabes? El enemigo está provocando que muchos dejen de tener amor, que muchos dejen de tener esperanza, que muchos dejen de amar a los suyos, de creer en la salvación, en la restauración por medio de Jesucristo. ¿Sabes? Estamos viviendo un tiempo donde el enemigo se ha levantado, ¿verdad?, para causar tanta destrucción, pero Jesús, Él es el mismo, Él no ha cambiado.
Y podemos verlo también en el libro de Josué. Y vamos al libro de Josué, capítulo 6. Recuerdan cómo caen las murallas, ¿verdad? Estamos ahí viendo la guerra, una guerra tremenda en el capítulo 6, donde Josué está enfrentando el pueblo, ¿verdad? Ahí. Y dice en el versículo 20, capítulo 6, versículo 20, dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, y cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Sabes? En el momento que tú das alabanza, ¿sabes? En medio de la guerra, en medio del conflicto, cuando tú cantas, cuando tú das gracias a Dios, cuando tienes un espíritu de agradecimiento ahí, ¿sabes qué sucede? Se caen los muros, suceden milagros, cosas sobrenaturales empiezan a suceder, sanidades, nuevos trabajos, esperanza, llega un aliento de fe y de guerra. Dice que entraron a la ciudad, tomaron la ciudad y la guerra no les preocupó más, ¿sabes? Esto va a suceder contigo cuando tú des alabanza a Dios por lo que está pasando en tu vida, en tu familia, en tus finanzas. Dios va a hacer que los muros se caigan en ese momento, porque la alabanza provoca un poder que viene de los cielos increíble sobre tu vida. Tu gratitud provoca milagros todo el tiempo. Mientras que el pueblo de Israel, saliendo de la tierra de Egipto, estaba murmurando, quejándose, y estaban ahí caminando con flojera, ¿verdad? Y decían: ay, ¿qué vamos a comer? Y queremos pizza, casi, ¿verdad? Y yo me imagino que mientras todo ese tiempo que estaban quejándose, Dios dijo: no, los voy a consentir hasta que aprendan a agradecer. Y en el momento, ¿verdad?, de que ellos empiezan a entender el mensaje de Dios por medio de Moisés, dice la palabra que ellos, ¿verdad?, fueron libres de todo ese caminar, de esos 40 años de fatiga muscular que vivieron caminando. Dios quiere liberarte, ¿verdad?, de toda esa presión, pero también necesita que de tus labios salga un poder poderoso, así tremendo de alabanza, un grito de júbilo que digas: Señor, gracias porque mi familia está bien, gracias porque aunque mi situación no ha mejorado del todo, tú estás conmigo, tú me estás levantando, tú me estás fortaleciendo, tú estás permaneciendo en este lugar, tú no te has ido, tú has estado aquí desde el inicio, ¿sabes? Dios nunca se ha apartado, Él permanece en ese lugar contigo. Por eso es importante que alabemos, que es importante que pongamos alabanzas. Eso recuerda, ¿verdad? Trae tu espíritu y despierta en ti ese espíritu de agradecimiento. Por eso cuando decimos: gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Esas son cosas que deben de salir de tu espíritu. Va a haber mucha gente que te va a poner el dedo, claro. Va a haber gente que te va a perseguir también, pero ¿sabes qué? Esa no es tu pelea. Tu pelea no es contra carne, no es contra sangre. Dice la palabra: nuestra pelea ya fue ganada hace 2000 años en la cruz. El amor de Dios, su amor profundo, cuando vio, dice: yo voy a enviar a mi Hijo único por amor a ti. Es importante que tú y yo demostremos el día de hoy nuestra fe, que no nos cansemos de amar, que no nos cansemos de orar, no nos cansemos de interceder por gente. ¿Sabes? Esta semana en particular va a haber mucho trabajo para todos. Tenemos que hablarle a gente, tenemos que comunicarnos con personas, tenemos que compartir de la salvación de Jesús. Mira, si no puedes ir a los lugares, puedes hablar por teléfono, puedes mandar mensajes. La obra de Jesús no se puede detener. ¿Sabes? Para alentarte un poquito, el día de hoy, a esta hora, en este momento, hay misioneros alrededor del mundo trabajando, compartiendo el Evangelio, aún en medio de la situación de pandemia, aún en medio de la escasez. ¿Y sabes qué?
Dios les provee. Dios los cuida. Dios les da estrategias para llegar a la gente. ¿Por qué nosotros tenemos temor a salir, a compartir? ¿No es cierto que tenemos que salir a trabajar para comer? Pues podemos salir y compartir. El riesgo, dijeran, es el mismo. No es el mismo, porque Dios está contigo. No es el mismo, porque Dios te equipa. No es el mismo, porque de tus labios sale alabanza. No es el mismo, porque Dios te empodera. Vamos al libro de Romanos para terminar. En el libro de Romanos podemos ver cómo Dios nos empodera. Aleluya. Dice aquí, y pon atención, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sabes? Hay un poder que viene de parte de Dios cuando tú hablas la fe y su palabra. Hay un poder que sale de ti que no puede detenerlo ni el coronavirus, no lo puede detener ni la pandemia que venga, ni la situación ahí de finanzas, no lo puede detener ahí el espíritu de mentira. ¿Sabes? Cuando el Espíritu de Dios, la palabra del Evangelio sale de tus labios, ese poder, ese dunamis, esa potencia que sale dentro de ti, nada lo puede detener. Pero, ¿por qué digo esto? Porque ya basta, iglesia, de que hablemos pobreza. Ya basta, iglesia, de que hablemos mentira, enfermedad, miseria. Es el tiempo donde la iglesia tiene que hablar palabras poderosas. Tiene que hablar palabras que salgan así de, wow, yo soy victorioso, todo me va a salir bien, yo no voy a enfermar, me voy a mantener firme, y va a venir el enemigo y le voy a cerrar la puerta en su cara. ¿Sabes? Tienes que empezar a hablar con convicción. Las palabras, yo soy más bendecido, porque el que está dentro de mí pues más grande y más poderoso y más potente que el que está en el mundo. El enemigo fue despojado de toda arma. Te voy a decir un secreto y lo va a escuchar. El enemigo no tiene armas. Fue despojado de toda arma. Fue avergonzado públicamente. Lo exhibieron ahí. ¿Sabes? El enemigo no tiene autoridad sobre los hombres. Es el momento en que nosotros como iglesia debemos de entender que lo que tú hablas tiene poder. Y por eso hablamos la palabra de Dios. Y por eso vamos a seguir compartiendo el evangelio allá afuera. Van a ir muchos se van a quedar de Jesús. Porque Jesús hizo una promesa, hizo un pacto con nosotros, con sus hijos, con sus enviados. Dice la palabra en el libro de Romanos 10. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aleluya. Y dísela en el versículo 17. Vamos al 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y en el 17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sabes? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El primer oír, cuando tú hablas la palabra de Dios, entra al oído natural, entra a la persona ahí como está, y como que, pero dice, es por el oír y el oír
la palabra. El segundo, oír, habla del Espíritu. El primero, ¿verdad? Habla el oír natural. El oír de, sí, ya escuché la palabra, sí. Pero cuando la vuelves a escuchar, viene al Espíritu. Viene adentro de ti, viene a hacer cambios, viene a sanarte, viene a liberarte, viene a fortalecerte, viene a equiparte, viene a darte todo lo que necesitas. La palabra de Dios te equipa. Es tiempo de que empecemos a hablar victoria, que empecemos a hablar: si tengo trabajo, me van a aumentar mi sueldo, voy a mejorar de mi salud, hoy me levanto, mañana hago esto, pasado aquello. Hoy le voy a hablar a esta persona: ¿cómo estás? ¿Cómo sigues de tu salud? Es cierto que a veces el cuerpo se cansa, el espíritu se desanima y híjole, ando bien tristón. Pues sí, porque necesitamos la palabra, necesitamos ser alimentados, dice la palabra, porque el agua que yo te daré, dice, le decía Jesús a la mujer del pozo, el agua que yo te voy a dar, dice, con esta agua no vas a volver a tener sed jamás. Le está diciendo que la palabra de Dios es el alimento, es la fuente de agua viva, es lo que necesita su espíritu para estar de pie. Para estar de pie. Tú necesitas estar de pie. Y la única manera de estar de pie es por medio de su palabra. Nada más. Una vez me dijo una persona: falleció mi familiar, gracias por las oraciones, pero no sanó. No sanó. Gracias por haber orado, pero no sanó. Y le dije: ¿sabes qué? Sí sanó. Él sanó porque su cuerpo fue glorificado, porque su cuerpo ahora está en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios no hay enfermedad. En la presencia de Dios no hay tristeza. En la presencia de Dios no hay dolor. En la presencia de Dios hay sanidad. Por eso yo tengo en mi convicción, en mi corazón, de que cuando una persona fallece, cuando una persona pierde la vida a causa de la enfermedad en esta tierra, esa persona deja su enfermedad en esta tierra, pero su espíritu está delante de la presencia del Dios Todopoderoso, donde hay plenitud de gozo, donde hay alabanza de continuo, donde hay sanidad absoluta, donde hay una libertad en Él. Quiero pedirte que tomemos un minuto para recordar, para honrar a aquellos que en este tiempo se han ido. Para que ores por ellos, por sus familias. Por todos aquellos que están en batalla en este momento. Cada familia, Señor.
es un tiempo donde tenemos que unirnos como familia y permanecer firmes en la fe. En la presencia de Dios hay libertad. Y Dios envió a su Hijo unigénito para darnos vida y vida en abundancia. Y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Ahora vayamos y compartamos de ese amor. No nos quedemos con todo. Hay gente que necesita que ores, hay gente que necesita que le des una palabra, y sí podemos hacer eso. Dios bendice tu vida y estamos en necesidad. No dudes en escribirme, no dudes en externarlo, porque todo aquello que permanece en tinieblas, ¿verdad? No puede ser, y no es sacado a la luz. Entonces es como mantenerlo en secreto. Tu necesidad no puede ser mantenida en secreto. Debemos de sacar, externar, debemos de hablar, porque por medio de tu fe pueden suceder cosas. Dios bendice tu vida, Dios bendice tu familia. Vamos a orar. Señor, te damos gloria en el nombre de Jesús. Sabemos que hemos, Padre, caminado, Señor, en tu presencia, y que permaneciendo en tu presencia, Señor, hay libertad, hay bendición, hay paz, hay amor, hay esperanza, Señor. Nos unimos, Padre, a todas aquellas familias, Señor, aquellas personas conocidos que están clamando, Señor, sobre de ti, que están clamando tu nombre, Señor, a gritos, que están clamando, Señor, con lágrimas por la sanidad de uno de los suyos, por el dolor, Padre, de uno de sus familiares o amigos. Nos unimos, Padre, en el nombre de Jesús, y nos ponemos de acuerdo, Padre, para que traiga, Señor, fortaleza, recuperación, sanidad, Señor, a cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo, Señor, fortalezca cada familia, Señor, por medio de la unidad en Cristo Jesús. Que todos aquellos, Padre, que no te han conocido, hoy, por medio de este mensaje, Señor, te conozcan. Todos aquellos que no te han recibido en su corazón, que lo hagan en este momento, Padre, y repitan: Señor Jesús, hoy te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ven a mi vida. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas en ti. Entrego delante de ti mi familia, mis hijos, Señor, mis preocupaciones, Padre, mi salud y todo lo que me rodea, porque no hay mejores manos que las tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte bienvenido a la familia. Sabes que en el cielo, le explicaba a una mujer en esta semana, que en el cielo hay una gran celebración. Una celebración porque uno de sus hijos ha vuelto a casa. Porque uno de los suyos ha regresado. Uno que estaba perdido en este mundo, hoy vuelve a casa. Y como en la parábola, en la enseñanza del hijo pródigo, dice la palabra que el hijo volvió a casa. Y cuando volvió a casa, dice la palabra que el padre lo vistió. El padre le entregó el anillo. El padre
hizo una gran fiesta. El Padre lo acogió. El día de hoy, Señor, Dios Todopoderoso, te ha acogido, te ha aceptado en su familia y eres bienaventurado. Dios te bendice. Que tengas un excelente día, un excelente domingo. En el nombre de Jesús, bendecimos tu vida. Amén.